Buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a presentar la muestra fotográfica del doctor Carlos Gulisano, realizada en la Manzana de las Luces. Esta muestra estará disponible hasta el 24 de noviembre del corriente año y tiene como motivo los rincones ocultos de la Manzana de las Luces. Como ustedes saben, en esta manzana y principalmente en este sector de la manzana, funcionó por más de 150 años la Universidad de Buenos Aires. Los objetivos de esta muestra es traer antiguos rincones ocultos y poco conocidos, pero llenos de historia, que nos están mostrando el paso de la universidad en la Manzana de las Luces. La muestra ha sido realizada por Carlos Gulisano y curada por Juan Brad. Vamos a escuchar primero unas palabras del director del Complejo Manzana de las Luces, el doctor José Selles Martínez, y a su vez el doctor Carlos Gulisano nos mostrará las características y los objetivos que tuvo en organizar esta muestra. La misma ha sido curada por el Juan Brad, que es el curador de la muestra, dos excelentes fotógrafos, tanto Gulisano como Brad, que nos van a acercar unas obras realmente excepcionales de la parte interna de la Manzana de las Luces. Y yo, como siempre, trataré de fomentar y poner en valor la presencia de la universidad en esta casa de estudios. Escuchemos, por favor, entonces, la presentación del doctor Selles Martínez, director del Complejo Manzana de las Luces. Yo me presento, soy el director de la Manzana en este momento, mi nombre es José Selles Martínez y a través de conocimientos profesionales con el doctor Víctor Ramos y con el doctor Carlos Gulisano, bueno, yo diría que para mucha gente debe ser la oportunidad en que más geólogos ven. Porque vemos como 5 o 6 geólogos acá en la sala, todos juntos. Ustedes saben, la Facultad de Ciencias Exactas transitó la mayor parte de su historia todavía en esta manzana, sobre todo en aquella esquina. De este lado estuvo la UBA, pero estuvo más centrada la Facultad de Arquitectura. Y tenemos todo un proyecto de recuperación de toda esa memoria de la historia de la universidad en la manzana donde se fundó, porque se fundó en 1821 en la iglesia de San Ignacio, y luego, digamos, con las distintas vicisitudes, los espacios fueron ocupados por distintas instituciones que luego se fueron yendo, y la que fue creciendo fue la universidad, que terminó siendo la institución que más tiempo estuvo en la manzana, ¿verdad, Víctor? Sí. Así que bueno, me presenté yo, les agradecí la bienvenida y le paso la palabra entonces al doctor Víctor Ramos, que es un absolutamente experto en la historia de la universidad en la manzana y que hace 1 año y medio, una cosa así, publicó un libro justamente sobre la historia de la universidad de la manzana que sacó Eudeva, ¿sí? Ahí está el libro. Y que, bueno, él va a contar el resto de la historia, porque si yo no me callo, puedo hablar toda la noche. Hace años que vengo bregando para volver a recuperar la memoria de la universidad en la Manzana de las Luces. Y eso es algo que nació, se puede decir, con mis estudios. Durante 10 años estudié acá, desde 1960 hasta 1970. Estudié y hice el doctorado también, o sea, me gradué como geólogo. Y cuando veo, digamos, las ruinas de lo que fue esa facultad, realmente me lleno de entusiasmo para tratar de recuperar esa memoria. Donde estoy parado acá tenía el asiento del decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales durante muchísimos años. Ahí al lado estaba la sala del consejo. Todos los que oyeron hablar de la noche de los bastones largos, sí. El decano estaba reunido acá con los consejeros, pasó a discutir con el resto de los claustros qué actitud tomar, y finalmente decidieron tomar la facultad. Entonces apareció la policía y el decano dijo: no se preocupen, yo salgo adelante, ustedes vengan detrás mío. El que más palo recibió fue el decano, o sea que no sirvió para mucho. Pero quizá, digamos, eso es la última parte que se usó esto como la facultad. La facultad arrancó aquí, yo diría, la universidad arrancó aquí con los jesuitas. Los jesuitas en 1757 ya tenían una cátedra de filosofía, tenían licenciados en filosofía, había toda una serie de estudios
que ya el Cabildo y el Consejo, el Cabildo Eclesiástico de la Ciudad de Buenos Aires decían esto tiene que convertirse en una universidad. Y el primer intento de generar esa universidad lo hicieron los jesuitas, hicieron un pedido al rey de España diciendo de que tenían todos los medios y toda la parte intelectual como para crear esa universidad en Buenos Aires. Tardaron 10 años en contestarle y la contestación es, los echaron a todos los jesuitas de la manzana. Después de eso, el segundo intento de crear una universidad acá lo hizo el virrey Bertis. El virrey Bertis tenía un profundo apego por Buenos Aires, hizo cosas increíbles por Buenos Aires y también le pidió al rey, con el apoyo de toda la población de Buenos Aires, crear una universidad. Esta vez el rey fue más bondadoso, dijo sí, la pueden crear, no hay ningún problema, de una célula real donde se fundaba realmente la Universidad de Buenos Aires en 1778. Chiquitito abajo decía, eso sí, plata no hay, así que igual que ahora, van a tener que buscar los fondos para hacerlo. Y el virrey dijo, no, ningún problema. Y realmente encargó toda una serie de medidas muy interesantes para crear la universidad acá. La primera medida fue crear todas estos que ven acá, que son cosas muy antiguas. Estos son casas redituantes que hizo el virrey Bertis en 1780. Y las hizo, fue el emprendimiento inmobiliario más importante que tuvo en su momento. Creó todas estas casas redituantes sobre la calle Moreno, todas las casas redituantes, la calle Moreno hizo la calle Perú, hizo la calle Alsina. Fue la primera manzana de Buenos Aires, la manzana de las luces, que tuvo una edificación de planta baja y primer piso global en toda la manzana. Los arquitectos siempre dicen que fue un hecho extraordinario que en esa época, en 1780, 81, 82, en 2 o 3 años se haya hecho ese grado de construcciones en la manzana. Una duda reciente, ¿por qué eran casas redituantes? Le llaman casas redituantes, que era la palabra elegante que usaban para hacer casas de alquiler. O sea, hicieron casas de alquiler para con su alquiler poder realmente financiar la universidad. ¿Qué pasó? Todo pasa en esta vida. En esos años hubo la revolución de Tupac Amaru, gran independentista de América. Virrey Bertis mandó sus tropas a callar esa rebelión. A los pobres pueblos originales le dieron con todo. Y los criollos se salvaron, 30, 40, 50 criollos que los trajeron a pie desde Oruro hasta acá. Y cuando los trajeron no había cárcel en Buenos Aires, entonces no sé quién fue, digo, no, pero tenemos las casas redituantes, la casa de alquiler, pongámonos todos ahí. Y esto, estamos parados ahora, fueron las casas de Oruro, la cárcel de Oruro durante varias décadas, o sea, es porque estuvieron hasta 1796 como cárceles estos lugares. Bueno, tengo que hacer la historia corta. En 1821 se crea la Universidad de Buenos Aires y esto pasa a tener otra jerarquía. Durante 150 años esto fue ocupado por la Universidad de Buenos Aires, fue extendiéndose. En 1931, cuando se fue el Consejo Deliberante que funcionaba acá, esto se convirtió automáticamente en una extensión de la Universidad de Buenos Aires y poco a poco, digamos, arrancando en Alsina y terminando en Moreno, toda la manzana. Es más, el Nacional de Buenos Aires era de la Universidad de Buenos Aires, toda la manzana, salvo la iglesia de San Ignacio, era de la Universidad de Buenos Aires. De tener, digamos, casi el 90 y tantos % de la manzana, poco a poco, a partir de proyectos, para mí, desde el punto de vista errados, fue perdiendo visibilidad la Universidad de Buenos Aires. Y estamos aquí tratando de recuperar esa memoria tan rica, tan llena, digamos, a pocos pasos de acá había decenas de premios, no digo decenas, más de 10 por lejos, que dieron sus clases aquí. Einstein en 1825 dio toda una serie de 9 clases sobre la teoría de la relatividad en el aula magna de la facultad, y hay toda una serie de historias que sería muy largo contarlas. Pero todo eso que hicimos y estamos haciendo están en este momento basados en tratar de recuperar esa historia. Y para recuperar esa historia para mí fue fundamental el apoyo que nos dio Carlos Gurizano con sus extraordinarias fotografías. Y ahora sí, lo dejo. Yo quiero agradecer a... Vamos a presentar. No necesito presentación, sí. ¿No? Yo quiero Después agradecer. les cuento. Yo quiero agradecer a los presentes por acompañarnos y a estos 4
chicos del Barra Brava del Club de la Facultad, porque son unos militantes fuertes de esa memoria que encierran, e imaginarios que cierran los ladrillos y las vidas pasadas acá adentro. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir y a los señores por tomar este compromiso. Muchas gracias. Juan, y es el curador de la muestra, que significa no solo que colabora con la elección de la fotografía, sino con la edición y el detalle de las fotografías. Estas fotografías habían sido ya editadas para el libro de Víctor Ramos, ahora lo voy a contar, y para esta muestra hicimos una nueva repasada y una nueva revisión y una nueva edición. Finalmente él termina imprimiendo, es el autor de la impresión de la foto. Juan, por favor. No, bueno, creo que la acertada no fue mía, sino fue de haberlo convocado a Carlos para hacer la foto, ¿no? Una cosa es un fotógrafo dedicado a arquitectura y otra cosa es un fotógrafo de obra que le pone un punto de vista y un sentimiento totalmente distinto. Yo creo que cada foto, más allá de reflejar un estadio del edificio o cómo está hoy, para que el día de mañana cuando esté todo, si Dios quiere, restaurado, que creo que es uno de los proyectos, quede la imagen de cómo era en su época. Y creo que cada una de las imágenes nos puede llevar un poquito a esas épocas que recién y acompañar un poco a toda esta situación de mejorar el edificio para que se mantenga en el tiempo más allá de los 300 años que lleva. Así que creo que las fotos de Carlos, justamente como es un fotógrafo de obra de autor, no es un fotógrafo arquitectónico, le dan un valor agregado a las imágenes. O sea que el acierto, voy a repetir, no fue mío, sino fue del señor haberlo convocado para hacer la foto del libro. Bueno, muchísimas gracias a todos los concurrentes, visitantes, amigos, colegas, por acercarse esta tarde. Y empiezo por los agradecimientos al director del Complejo Histórico y Cultural Manzana de las Luces, a José Díaz Martínez, por invitarme a hacer esta muestra. Así que muchísimas gracias, un honor para mí. Yo empecé mi carrera de geólogo estudiando acá, en Perú 222, era el primero o segundo piso, por allá arriba, durante 2 o 3 meses. Empecé con química inorgánica. A los 2 o 3 meses, peligro de derrumbe, y salimos todos corriendo ya, no volvimos acá a este edificio. Pero yo empecé mi carrera acá, lo cual me parece importante en el contexto. En segundo lugar, quiero agradecer al doctor Víctor Ramos, a Víctor, por haberme invitado un par de años atrás, hace 2 años, a hacer una serie de fotografías acá para un capítulo de su libro, de este libro, La Universidad en la Manzana de las Luces. Yo inmediatamente dije que sí. Con Pepe tenemos el sí fácil. Dije que sí, sin demasiada expectativa, sin mucha expectativa, pero con el ánimo de colaborar con una obra impresionante, y de ayudar en lo que pudiera desde el punto de vista del aporte de las fotografías. Pero no tenía muchas expectativas. Así que la muestra en realidad se origina en el pedido de Víctor Ramos, a quien le agradezco que me haya invitado y que haya confiado en mí como fotógrafo para hacer esas fotos para ilustrar su libro. Así que un día vinimos con Víctor acá a reconocer el lugar y indicarme cuáles eran los puntos en particular que a él le interesaban de tener fotografías. Así que un agradecimiento muy especial a Víctor. A Juan, bueno, lo presenté hace unos minutos, a Juan Brad, de que somos muy amigos. Yo empecé a estudiar fotografía con él hace 12 años, justo 12 años, sí, justo 12 años, impulsado por Andrea, por mi mujer, que me decía, que te gusta tanto la fotografía, ¿por qué no estudiás fotografía? Soy fotógrafo desde joven, de los 18, 19 años, pero nunca, y siempre autodidacta, nunca había encarado un estudio formal. Y un día me encontré con Juan de forma casi fortuita, y me di cuenta en la charla, digo, pero vos enseñás fotografía, sí, me gustaría tomar clases. Hace 12 años que tomo clases, estando en Buenos Aires,
todas las semanas nos juntamos a la mañana a estudiar, yo estudio con él, a comer pasta frola y comer Juan para mí ha sido una piedra fundamental sobre la que yo basé mi calidad fotográfica. Aprendí enormemente, cambié muchísimo, no la manera de fotografiar, sino la manera de después trabajar la fotografía, de editar, de hacer el proceso final, hasta de imprimir. Imprimo mis propias fotografías. No es este caso porque no llego a imprimir tan grande. Así que con Juan es una amistad y además yo me considero un alumno de todas las muestras que he realizado en Argentina, que han sido varias, en el Borges o en el Museo de Arte Moderno de Salta o en otros lugares. Siempre él ha sido el curador. Cuando fui convocado, un mes atrás recién, ¿no? Muy poquito. Sí, esto fue a la velocidad del rayo, dicho y hecho. 20 días, 15 días. Venimos con Juan hace un mes, ¿no? A ver bueno, qué podíamos hacer. Así que, Juan, un placer, muchísimas gracias. A Andrea, que la mencioné recién, que es mi mujer, que es mi musa inspiradora. Apoyo, soporte, empuje, en todo lo que sea, y compañera de viajes y de viajes fotográficos, horas enteras que me acompaña a hacer fotografía. Y disfrutamos muchísimo, pero le debo eso, le debo ese empuje, ese impulso y es mi musa inspiradora. Y yendo a la muestra, ya yendo en particular a la muestra, y como decía recién, confieso que no tenía muchas expectativas en cuanto a qué podía hacer yo, qué podía aportar desde el punto fotográfico, y también era un poco pesimista en cuanto a la calidad estética, visual de lo que tenía que fotografiar, porque los iluminados, los virtuosos, pueden fotografiar cualquier cosa y fotografiarla bien y mostrarla de una manera muy elegante, pero los normales, como yo, muchos de nosotros, nos cuesta mucho trabajo a veces transformar las cosas y obtener un resultado agradable. Perdón. Disculpe. Vinimos con Víctor entonces a mirar y a que le indicaran dónde le interesaba que hiciera fotografías, y encontré una parte que es pública, que es visible, que son las fotos que están en la sala de al lado, que todo el mundo los puede ver. Pero pasamos a un sector, reja y candado mediante, al cual el público no puede acceder, que es un sector vedado a la visión del público en general, y que hay que ir con casco de seguridad, por cuestiones de seguridad. Y ahí me deslumbré, encontré un lugar hermoso, unos lugares hermosos, unas ventanas, algunas sin vidrio, unas entradas de luz mágicas, unos ladrillos antiguos del 1700. Me pasó una vez en Turín, la primera vez que vi una ruina romana, que vi unos ladrillos, esos ladrillos enormes que usaban los romanos, los toqué y dije, ¡guau! Esto lo hicieron hace 2000 años. Bueno, estos ladrillos tuvieron para mí en ese momento un valor semejante. Me pareció una obra maravillosa. La arquitectura es maravillosa. Y esta parte íntima, oculta, que es el nombre de la muestra, que además le podemos agregar olvidada, ¿no? Y también abandonada, ¿no? Es la parte más, para mí, más movilizante, la que más me movilizó y la que más me motivó a trabajar. Así que a lo largo de varias sesiones fotográficas a las cuales venía y me acompañaba un personal de seguridad, siempre cerca por cualquier cosa, que no me llevara un ladrillo. Yo trabajaba muy tranquilo, solo, yo y mis pensamientos, el trípode y la cámara, así que tuve unas sesiones de trabajo muy felices. Y finalmente salieron unas fotos con las cuales estoy realmente muy contento y siento que sirvieron también para apoyar un capítulo de este libro. Así que para mí fue una experiencia muy interesante.
Yo soy fotógrafo principalmente de paisajes, hago fotografía general, hago fotografía de arquitectura, hago fotografía de espacios interiores. De hecho, he hecho muestras de espacios, de grandes espacios interiores. Pero esto es algo muy, muy particular. Además, el privilegio de poder haber podido traspasar esa reja y ese candado, y sentirme como una especie de privilegiado que pudo ver y tocar. En la visión de Víctor, originalmente, y ya no lo fatigo más, ya termino, ahí antes que empezara a sacar las fotos, ya me hablaba de una muestra, de hacer una muestra fotográfica. Yo pensaba, todavía no sacamos una foto, no sabemos qué va a salir, acá, ¿cómo vamos a hacer una muestra? Pero él miraba meses adelante o años adelante con esta idea de que la fotografía pueda mover, pueda motivar o pueda impulsar a algunas mentes, a algunas personas o algunos organismos a hacer algo con esto que está acá, entre estas paredes, acá arriba, en un primer piso que está oculto y olvidado. Ojalá esta muestra sirva para eso, y Victoria me está hablando de que vamos a llevar no sé a cuántos lugares más, con mucho gusto lo hacemos, ojalá sirva para eso y podamos completar esa visión original, no solo la foto para el libro, sino algo mucho más trascendente, que es recuperar completamente el espacio, la manzana de las luces para el público, para la gente y para la posteridad. Una de las cosas que quería agregar, que después lo dijiste pero paso un poquito por arriba, que todas las fotos están hechas con luz natural. No hay un solo foco de luz agregado, ¿no? O sea que eso, por ahí a veces cuando se hacen fotografías de interiores y demás, uno llega a luces para completar y demás, ¿no? Acá es solamente la cámara, el trípode, el casco, y están todas las fotos hechas con luz natural. Sí, ¿Usted algún horario especial para sacarlo? No, venía cuando podía venir, algunos días que había sol afuera, más luminosos, otros días lloviendo, más grises, se ve en la fotografía, se nota en la fotografía, pero era cuando podía venir a hacer las fotos. Y esto que comenta Juan de la luz natural, yo no podría traer focos, ni flashes, ni nada para hacer fotos, simplemente porque no lo sé hacer. Otras personas profesionales pueden iluminar muy bien. Yo diría al revés. Como sabés manejar la luz natural, no te hace falta luz. Bueno, yo acostumbrado a la luz natural, yo digamos, saco de esa manera. Si se sacara una fotografía acá, no usaría un flash, la sacaría así. Las últimas palabras que quiero comentar es, en aquella sala está la arquitectura y lo visible, la fachada de Peludos 22, que no la teníamos originalmente porque cuando hicimos las fotos estaba todo andamiado, había andamio porque la estaban pintando, la estaban arreglando. Esas fotos tienen 2 semanas. Víctor, qué lástima que no teníamos una foto de Peludos 22. Y dije, bueno, viene una noche, para ver qué podemos hacer con la idea de hacer una fotografía nocturna. Y esa foto que ven, la primera foto, la número 1 afuera, ahora cuando la vean, es una foto sacada con el teléfono, con el celular. En realidad no es una foto, son varias fotos haciendo una especie de panorámica para que el archivo sea de mayor calidad para poder ser copiado. Pero en aquella parte tiene la arquitectura y la arquitectura visible. Y en esta el interior oculto, olvidado y abandonado. Espero que les guste. Quiero señalar otra cosa que es el fuertísimo apoyo institucional de la Facultad de Ciencias Exactas, que no solamente expresa verbalmente un interés, sino que desde hace ya casi 25 años tenemos un programa de historia de la Facultad de Ciencias Exactas, integrado por un grupo de gente, muchos de los cuales están aquí, incluso el padre fundador y hasta hace muy poquito director del programa, el doctor Díaz de Guijarro, y otros miembros. Eduardo, porque estas cosas nunca salen individualmente. Uno puede tener la idea, uno le puede meter muchas ganas, pero sobre todo en estas cosas que son instituciones públicas, si no hay grupos que apoyan, si no hay gente que te da ánimo cuando vos querés matar a alguien y te dice no vale la pena que lo mates porque vas a ir preso y no vas a poder completar el proyecto.
Entonces, gracias a todo ese apoyo, uno puede llegar a esta situación y ver que valió la pena, que hay gente que convoca, que viene, que le gusta verlo, que lo disfruta y que lo difunde y esto trasciende, ¿sí? Así que mi aplauso para ustedes por haber venido. Vamos a iniciar la recorrida que nos propone esta exhibición por las paredes externas que aún se preservan de lo que fueron las casas redituantes. Estas casas, como hemos dicho, fueron construidas por el virrey Bertis en 1780. Y lo que se destaca dentro de esta serie de relictos que quedan de las antiguas construcciones es un arco de mayor tamaño, el arco que ustedes ven aquí a la derecha, que es el arco principal de la casa redituante. Y paralelo a ellos venía un arco menor, que era la galería que acompañaba a esas casas. Después tenemos toda una serie de agregados que nos muestran la compleja historia de construcción y reconstrucción que ha tenido este sector de la Manzana de las Luces. Aquí vemos el ala sur de la Manzana de las Luces, es el ala más antigua, fue construida en el año 1731. En su momento fue la Procuraduría, donde la planta baja era un depósito donde se guardaban los cereales traídos de las misiones, y el primer piso correspondía a las habitaciones que tenían los jesuitas que estaban a cargo de la Procuraduría. En este lugar, en la planta baja, en una de las salas principales, empezó la enseñanza del derecho en 1815 en la Argentina. Estas salas están rodeadas por toda una serie de pasillos, con unas galerías muy interesantes, que nos muestran cómo se presentaba en el año 1731 las diferentes habitaciones que componían la Procuraduría. Aquí en la primera puerta de la fotografía de la derecha, en esta primera puerta que ustedes ven acá, estaba la entrada a la sala de la universidad donde comenzaron las clases de Derecho. En esta vista podemos ver estas mismas galerías, en especial podemos observar las finas bóvedas de crucería que marcaban en forma extraordinaria, o que marcan en forma extraordinaria la construcción realizada en estas galerías. Se preservan todavía intactas y que nos ilustran, digamos, cómo se construía ya en el siglo XVIII en nuestra ciudad. Aquí tenemos el ala norte de la Manzana, es una ala un poco más joven, fue construida en 1780 y fue construida para albergar básicamente el protomedicato. El protomedicato era la institución que en sus inicios fiscalizaba quién podía ejercer la medicina y quién no, pero a partir del primer protomédico, que fue el doctor O'Gorman, se insistió que se diera la oportunidad en el protomedicato de enseñar medicina. Después de varios años de luchar para conseguir los permisos correspondientes, en 1801 llegó la aprobación real y a partir de 1802 se dio en este lugar, en la planta baja, las primeras clases de medicina dadas en el país. Es importante este hecho porque ya en 1806 y 1807 los primeros médicos egresados participaron activamente para curar a los heridos en las invasiones inglesas, y hay muchos registros de la extraordinaria labor ejercitada por esos primeros médicos egresados de este protomedicato. Aquí vemos una escalera de acceso al primer piso. Es una escalera construida en el año 1731 con un auténtico mármol de Carrara que todavía preserva sus características originales. Esta escalera nos llevaba al primer piso y lo primero que encontramos en el entrepiso es el antiguo Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales que funcionó aquí en este lugar hasta el año 1966. Cuando uno estudia las características de este habitáculo, vemos que el arquitecto de Paula había establecido que aquí, en este sector, era el único baño que tenían los jesuitas en ese momento en la planta, en el primer piso, y actuaba como mingitorio con una ventana externa hacia un corredor que estaba en la parte aledaña entre dos edificios.
Entonces, este antiguo centro de estudiantes, que ha permanecido como tal durante años, es colindante en el primer piso con la sala de la Academia de Dibujo del padre Castañeda. Ustedes saben que el padre Castañeda creó la primera la Academia de Dibujo, estuvo primero con los Recoletos, después pasó al consulado y finalmente logra que en 1820 se le cediese esta sala, como él mismo dijera, con 3 luminosas ventanas, que era la sala mayor no eclesiástica, o sea, que no perteneciera a una iglesia que tenía Buenos Aires en este momento. En esta sala comenzaron las clases para los primeros 76 alumnos de la Academia de Dibujo. Está preservada tal cual era o tal cual fue en esa época. Aquí podemos ver en el sector del ala sur cómo eran las bóvedas de cañón corrido que correspondían al techo de la planta baja, que después están obliteradas o tapadas o cubiertas por una serie de ladrillos. Aquí podemos ver todos los detalles de la construcción que se preservan en forma intacta y que desde 1731 todavía están aguantando esas paredes y aguantando el techo de lo que había sido la antigua Procuraduría. Si avanzamos por esta sala, vamos a ver dónde estaban ubicados los primeros laboratorios de química que existieron en Buenos Aires. Aquí hay una combinación de lo que estaba construido en 1731, quedan todavía restos de azulejos que indican las características que tenía ese laboratorio, y cada una de estas cicatrices tiene una larga historia que nos muestra cómo era la Universidad de Buenos Aires y sus laboratorios a fines del siglo XIX. En este sector, que es el ala norte, funcionaba el Museo Público de Buenos Aires. Es un museo público que logró un reconocimiento internacional a través de la obra de Germán Burmeister, de sus publicaciones, las publicaciones del museo, que fueron una de las primeras publicaciones científicas. Aquí pueden ver, digamos, exactamente cómo era ese museo. Y en particular, esta fotografía nos muestra cómo era la estructura compleja que tenían las ventanas que daban al exterior. Además de tener casi 1 metro de espesor las paredes, ustedes pueden ver cómo eran las características de la bóveda que cubría estas ventanas y qué delicada construcción se había realizado en cada una de ellas, que se mantienen intactas a pesar de los años transcurridos. En este sector tenemos el salón de grado, este salón de grado, así llamado salón de grado y usado como tal por Juan María Gutiérrez, el primer rector de la reconstrucción a partir del año 1861 de este sector de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una historia realmente importante. Aquí egresaron los primeros ingenieros, esos primeros ingenieros que formaron los apóstoles de la ingeniería argentina, encabezados por el ingeniero Huergo. Aquí en esta sala juraron sus tesis, egresaron, y realmente no solamente los primeros ingenieros, sino los primeros químicos, los primeros matemáticos. Fue una sala, casi diría yo, de ceremonial muy, muy importante en esa época. Y ya alejado un poco de la universidad, la Manzana de las Luces resguarda la sala de representantes que fue construida por el arquitecto Próspero Catelán, un arquitecto francés que la construyó por pedido de Rivadavia en 1822. Esta sala es muy importante, dado que reemplazó al Cabildo. El Cabildo ejercía sus funciones hasta que se creó esta sala de representantes, donde los representantes de las diferentes provincias asistieron al primer congreso de 1826 para tratar de establecer la primera constitución. Esta sala de representantes pasó por diversas actividades y culminó en el año 1864 como el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, o de la provincia de Buenos Aires, como era en aquella época. Esto fue activo entonces desde 1822 hasta 1864. En esta sala firmó, asumió como presidente Bernardino Rivadavia, y
diversos gobernadores. Juan Manuel de Rosas juró como gobernador en esta sala y fue activa hasta el año 1864, donde Mitre traslada el Congreso hacia la zona de Plaza de Mayo. Esto ya está fuera de la Manzana de las Luces, pero quiero mostrarlo porque esto fue lo que siguió, digamos, en lo que continuó la actividad legislativa a partir de 1865. En esta sala juraron diversos presidentes, como Sarmiento y otros, que fue activa hasta el año 1905, cuando se inauguró el actual Congreso el Congreso Nacional en la Plaza del Congreso que conocemos en nuestros días. Aquellos que no hayan visitado este antiguo Congreso Nacional, es un lujo, es un patrimonio muy importante que se preserva a pocos metros de la Plaza de Mayo, e insisto para que lo vayan a conocer. Y finalmente, la exposición fotográfica culmina con la entrada del antiguo Consejo Deliberante. Esto da sobre la calle de Perú. Fue durante muchos años la entrada del Consejo Deliberante, de 1893 a 1931, hasta que se construyera la edificación actual donde en Diagonal Sur tenemos hoy día al Consejo Deliberante. Cuando se fue el Consejo Deliberante, esto fue usado como aula magna de la Facultad de Arquitectura, y cuando se retiró Arquitectura fue utilizado como sede del decanato y la sala del Consejo por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Como ven, en esta rápida paso por las diferentes partes de esta muestra fotográfica, nos ilustran partes muy importantes de la historia de la universidad en la Manzana de las Luces. Aquellos que quieran conocer mayores detalles, los invito a leer el libro de Eudeva, La Universidad en la Manzana de las Luces, una gesta universitaria de 300 años. Las fotografías que ilustran esta muestra han sido seleccionadas de las fotografías que el doctor Carlos Gulizano obtuvo para ilustrar este libro. Y como siempre, para estar actualizados, les sugiero que se suscriban a mi canal de YouTube, donde van a tener diversas historias sobre la Manzana de las Luces. Muchas gracias. Esto era básicamente lo que quería contar.